Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a nuestro blog en mil palabras. Otra vez tengo el súper honor de tener al doctor Graham con nosotros. El doctor Graham no lo presento otra vez porque no hace falta. Además que los que siguen el blog ya saben que en un ensayo anterior he puesto los 12 links a las 12 masterclass que hemos tenido con el doctor, con todos los capítulos de su libro sobre medicina funcional y medicina de estilo de vida. Entonces, como en la primera sesión vimos el enfoque general, abuelo de pájaro, sobre medicina funcional, la introducción de estilo de vida, hablamos de los pilares que la sostienen. Yo sé que muchos tienen ganas de empezar ahora, yo quiero mejorar y quiero cambiar, estoy siguiendo el libro y darles primero una pauta, lo que se quiere mejorar hay que controlar y lo que hay que controlar hay que medir. Y por eso le he pedido al doctor Crujam que nos diga en esta sesión ¿qué es lo que tenemos que tener en esa primera fotografía antes de empezar a ajustar cuerdas? Bienvenidísimo, doctor Cruja. Al contrario, gracias a ti, gracias a todo tu auditorio. A ver, Ana María, estás tocando aquí un punto muy importante. Pero antes de empezar a hablar directamente de qué medir y qué no medir, yo creo que es muy importante, es fundamental que tengamos por lo menos dos conceptos muy claros. El primero de ellos, increíblemente, es algo que no considera la medicina convencional. Si tú te das cuenta, la medicina convencional piensa en términos de salud y enfermedad. Eso es entendible, pero pareciera como si para esta visión de la medicina no hubiera un proceso que te llevara de la salud hacia la enfermedad. Pareciera como que estás sano un día y estás enfermo el día siguiente. Eso es ilógico. O sea, obviamente esto es un continuo, es un proceso y la medicina funcional sí reconoce ese proceso. Mm, Entonces, para llegar a la enfermedad, primero tiene que haber una, vamos a llamarle una disfunción, una alteración, que probablemente lo más seguro es que no se va a manifestar. Empieza a haber ciertas alteraciones en nuestro organismo que son indetectables porque tú no tienes un síntoma, no tienes un malestar, ya. pero que sin embargo, con ciertos estudios puedes identificar. ¿Por qué esto tiene tanto valor? ¿Por qué esto es tan importante? Bueno, pues porque si nosotros identificamos muchas de estas alteraciones en un momento correcto, podemos evitar la aparición de enfermedades. La idea es en ese continuo atacar el problema lo antes posible y entendiendo siempre su origen. Ahora, el segundo concepto que también es fundamental comprender es que no es lo mismo hablar de normalidad Sí, que hablar de ideal. correcto. ¿Cómo se hace, cómo se hacen los estudios de laboratorio o de hecho cualquier evaluación que hagamos en general? No nada más en medicina, también en áreas que no tienen que ver con salud. Generalmente tomamos una población y hacemos lo que se llama una distribución de frecuencias. Ujú. Es básicamente tomas una cierta cantidad de individuos, en esos individuos que aparentemente no tienen una alteración, haces el estudio y entonces defines de esos 100 individuos, cuántos están en la línea La media norma, exactamente, o sea, o de esa línea media tienes un veinticinco una por ciento variación. hacia la derecha, un 25% hacia la izquierda, es tu distribución de frecuencias, y luego te vas expandiendo y terminas con una pequeña población que sale de los rangos, que sigue siendo normal, o puede estar en el extremo superior o en el extremo inferior, pero finalmente no tienen una enfermedad. Para la medicina funcional, esa normalidad no aplica. ¿Por qué? Porque no es lo mismo normal que ideal. Exacto. Y hay muchas ocasiones en que estudios que para un laboratorio convencional parecen ser normales, realmente no están en un rango ideal. ¿Qué significa eso? Que el organismo no está funcionando de manera óptima en las circunstancias en las que debería de funcionar, simplemente porque no se encuentra ese parámetro en ese rango ideal.
Exacto. Dicho esto, entonces quiere decir que el médico funcional, el profesional de la salud que practica este tipo de medicina, tiene que tener un conocimiento para tener la capacidad de leer entre líneas y poder Mm, interpretar información. Y podemos tener muchos ejemplos de esto. Vamos a hablar, te doy uno muy rápido. Glucosa. ya. La mayor parte de los laboratorios a nivel, un estándar internacional, Mm, te dice que la glucosa es normal entre 80 y 100. mm. 101 a 125 equivale a prediabetes y 126 en adelante equivale a diabetes. Entonces, la gente te diría, tengo un nivel de 97, 99, está dentro de rangos normales. No, para la medicina funcional eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque hay información científica Oh, validada que nos dice que por cada punto que sube nuestro nivel de glucosa más allá de 80, ya va aumentando el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, por ejemplo, o enfermedades cardiovasculares. Entonces, para fines prácticos, aunque me diga el laboratorio que es normal un resultado de 100, yo quiero que mi paciente se encuentre en 80 o incluso ah, con menos de 80. y le Entonces, entiendo, y le pongo un ejemplo de mis valores. El laboratorio me dice que para glucosa de suero en plasma es entre 74 y 106. Como a mí me salieron 88 miligramos por decilitro, yo estaba, pero yo lo escuché en las masterclass que sobre 80 ya no estamos en el ideal de una salud funcional, ¿no? entendamos que la glucosa es un elemento que fluctúa fácil y rápidamente en Esto es el verdad. organismo, porque depende de tres factores que son muy variables. Depende de la alimentación, de la actividad física y del nivel de estrés. Entonces, no puedes sacar conclusiones por un resultado aislado de glucosa y eso es lo que nos lleva a buscar otros parámetros que nos den una visión de esa estabilidad, ese promedio de glucosa en el largo plazo. Claro. ¿Ok? Sí, no, pero me refería entre la diferencia entre lo normal y lo ideal, ¿no? Que normalmente diría, 88, perfecto, pero sabiendo de medicina funcional, no, está en el rango normal, lo que no quiere decir necesariamente que sea lo ideal. Es correcto. Y por eso quise dejar estos puntos en claro antes de adentrarnos en cuáles deberían ser esas evaluaciones mínimas que debería de realizarse para tener una visión certera de cómo está funcionando nuestro organismo. ¿Con qué frecuencia se debería hacer? Porque los que queremos seguir esto ahora es porque queremos empezar a ajustar las tuercas, de mejorar nuestro estilo de vida, y es recomendable cada año o más tiempo, menos tiempo. Esto obviamente va a depender de las circunstancias propias de cada persona, porque si no hay absolutamente ningún problema, todo lo que estamos haciendo es una vigilancia y un ajuste para asegurar que todo esté, vamos a decir, operando de manera óptima en el organismo, yo estoy totalmente de acuerdo en que esto podría ser una evaluación anual. Sin embargo, cuando sí se identifica un problema, un año puede ser un tiempo demasiado largo para valorar si tenemos que hacer alguna modificación en tratamiento y tenemos que revertir una cierta condición. Entonces, yo creo que la respuesta a tu pregunta tiene que darse a partir de una evaluación inicial. Exacto. Entonces, ¿cómo hacemos esa evaluación inicial? Incluso antes de hablar de estudios, porque estamos muy acostumbrados hoy a pensar en términos tecnológicos y esos estudios generalmente representan esa forma de ver la vida a través de la tecnología. Pero hay un arte en la medicina. A mí me gusta decir que la medicina es una combinación de arte y ciencia. Y conforme he ido envejeciendo y tengo más tiempo de privilegio de practicar esta profesión, me doy cuenta que es mucho más arte que ciencia. Entiendo
Entiendo perfectamente que no puedo practicar el arte si no tengo la ciencia, Ujú. pero el arte tiene que ver con cómo me conecto con el individuo, mi capacidad de escuchar, mi capacidad de precisamente analizar y llevar a esta persona hacia el, digamos, a buen puerto, hacia realmente una recuperación de la salud. Eso para mí es el arte. ¿Cómo lo hago? Por supuesto. Entonces, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque antes de hablar de cualquier estudio, sin duda, el escuchar al individuo, pero por Ujú. supuesto, una muy buena exploración física, que esto es algo que desafortunadamente se ha perdido de manera, vamos, importante. Entonces, podemos identificar enorme cantidad de elementos a través de una buena exploración física que automáticamente nos van a dar ya, por lo menos algunos indicios para saber qué es lo que está pasando con esta persona. Ahora, si ya llegamos a la situación donde tenemos una sospecha de ciertos problemas, estoy totalmente de acuerdo que tenemos que identificar algunos estudios que podrían ser, vamos a decir, principales, los prioritarios. Yo prefiero siempre empezar con pruebas básicas que nos van a dar un panorama general amplio, nos van a dar como van a ser como nuestros cimientos a partir de los cuales vamos a tener un conocimiento más detallado de qué es lo que está pasando. Por supuesto, en la medicina funcional hay estudios muy sofisticados, pero no siempre se necesitan. En muchas ocasiones no existe la factibilidad de poderlos hacer porque simplemente donde vivimos no hay algún laboratorio que los realice. O por el otro lado, también tenemos que tener conciencia de que pueden ser estudios costosos. Pero estoy comentando esto porque mi mensaje es que las pruebas básicas de laboratorio nos arrojan una enorme cantidad de información con la cual podemos empezar a trabajar de manera muy certera en los esquemas de la medicina funcional. Entonces, dicho esto, ¿por dónde podemos empezar? Yo quiero empezar por las pruebas más comunes, más básicas, e ir analizando los elementos que éstas nos aportan. En primer lugar, empezaría yo con lo que en mi país se llama biometría hemática, en muchos países se le llama citología hemática o Ah, es la hematología. exacto. Es básicamente la descripción de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Reconozcamos en este estudio dos cosas. En primer lugar, puede haber una gran cantidad de variantes que nos van a orientar sobre reservas orgánicas. Por ejemplo, el tamaño de glóbulos rojos, la presencia de hemoglobina en ellos, el Ujú. volumen de las plaquetas, que son estos elementos que se utilizan para formar coágulos en el, vamos a decir, y evitar sangrados. Todos estos elementos, incluso la cantidad total de glóbulos blancos, por ejemplo, pueden ser representativos de deficiencias de algunos nutrientes. O sea, Ujú. podemos evidenciar cosas que le están faltando a nuestro organismo cuando encontramos anomalías en esos parámetros. Si hablamos, por ejemplo, de glóbulos blancos, ¿qué hacen esos glóbulos blancos? Son los, vamos a decir, elementos primarios del sistema de defensa, el sistema inmune. Entonces, es muy evidente que una elevación en glóbulos blancos me tiene que hacer pensar en un proceso infeccioso o inflamatorio. Mm, Pero de la misma manera, una reducción en esos glóbulos blancos puede ser, por ejemplo, una señal de algún proceso autoinmune, mm, alguna enfermedad que se está generando por una reacción inapropiada de nuestro sistema de defensa en contra de nuestros propios órganos. Entre los diferentes tipos de glóbulos blancos, pues tenemos los linfocitos, los neutrófilos, los monocitos, los los eosinófilos, los eosinófilos. basófilos, exactamente, y cada uno de ellos tiene también funciones particulares. Cumplen con ciertas, digamos, responsabilidades
para proteger al organismo ante determinados agresores. Y si vemos anomalías en estos, ya sea elevaciones o reducciones, automáticamente nos tienen que hacer pensar en ciertos problemas de salud. Vamos a profundizar un poco más en esto, pero no me voy a cansar de mencionar que el común denominador de las enfermedades crónico-degenerativas es la inflamación. Ujú, La inflamación crónica de bajo grado. Hablaremos de esto ujú. más en detalle en unos minutos. Y en la biometría hemática, en esta prueba de hematología, podemos identificar a través de variantes en estos diferentes tipos de glóbulos blancos precisamente muchos indicios que nos hagan pensar si existe o no existe esta inflamación crónica de bajo grado. Si pasamos, digamos, como parte de esta prueba de hematología, hay un componente fundamental que es la velocidad de sedimentación globular. Sí. Ujú, Esa es una prueba antiquísima que realmente dejó de realizarse durante mucho tiempo porque no se le reconocía realmente un valor. Y ahora que tenemos conciencia del papel de la inflamación en estas enfermedades crónico-degenerativas, ha tenido un resurgimiento. ¿Qué es esta velocidad de sedimentación globular? Es una prueba muy sencilla. En el momento que nosotros extraemos una muestra de sangre, la centrifugamos. ¿Qué quiere decir esto? Separamos el líquido, que es el plasma, de ujú. las células. Bueno, pues vamos a poner esas células a reposar en un tubo especial Ya. durante un tiempo, es una hora, y vamos a ver hasta dónde se compactan esas células. Resulta que cuando hay alguna actividad inflamatoria, aumenta la adhesión, o sea, o sea, veámoslo de esta manera, como que se pegan más estos glóbulos rojos entre sí, y Mm, entonces esto aumenta la velocidad, o sea, aumenta lo que es la cantidad de sedimentación en una hora. claro, Entonces se se hace adelmazan. Ujú. exactamente. Y esto implica entonces que hay un proceso inflamatorio. Mm, Son marcadores muy importantes y muy simples y poco costosos y que sin ujú. embargo nos están abriendo puertas para tener una comprensión mucho más amplia de qué es lo que está sucediendo en el organismo. Pero desafortunadamente no son pruebas específicas. ¿Qué quiero decir con esto? No No sabes nos qué dicen es. dónde está la Ah, inflamación ni por qué la tenemos. Si ah, nos vamos luego a lo que serían las químicas básicas, mm. los estudios generales de glucosa, pruebas de funcionamiento del riñón, ácido úrico, entre otras cosas. La glucosa, por supuesto, que en términos de salud y cuando hablamos de medicina funcional es fundamental. Ya mencionaba hace unos minutos la relevancia que tiene de manera tal que niveles que van más allá de 80 ya nos tienen que llamar la atención. Una glucosa muy baja también debe de resonar y nos tiene que Sí. hacer pensar que algo está sucediendo, pero tengan conciencia de que tenemos que entender el contexto de los resultados. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque increíblemente la gente no sabe esto, pero una mujer en condiciones de ayuno prolongado, una mujer que no tiene ningún problema de salud, en un ayuno muy prolongado puede bajar hasta niveles de glucosa de 35 sin tener absolutamente ninguna molestia. Buah. En en el hombre el resultado es hasta 40. Pero esto lo vemos después de ayunos prolongados, de 2, de 3 días que se hacen en ciertas circunstancias de evaluación. Obviamente no estoy recomendando que la gente haga esto para hacer una prueba, ¿de acuerdo? Pero si vemos un resultado de 70, no quiero tampoco que se espanten. Y por eso estoy mencionando que el contexto siempre es fundamental. Recuerden, por favor, que no estamos
vamos, no puedo generalizar información. Lo que estoy diciendo son guías, Mm, guías que sin embargo tenemos que aplicar para cada caso, para cada persona, incluso es, no solamente para cada persona, sino para cada circunstancia específica en la que se encuentra esa persona. ¿De acuerdo? Pero el nivel de glucosa es uno de los elementos más importantes y ya mencionaba yo este tema de cuando subimos más allá de 80, cómo puede representar un riesgo de salud muy importante. mm, Ahora, cuidado con la terminología. Hablamos de prediabetes cuando se encuentra entre 101 y 125, ujú. pero este término puede ser muy confuso porque prediabetes sugeriría que si no Todavía cuidamos no es diabetes, claro. tacto, podrías simplemente decirnos, ok, esto puede progresar hacia diabetes. Eso es cierto, eso es correcto. El problema, sin embargo, es que prediabetes, en ese continuo de salud o enfermedad que yo mencionaba, ya representa un riesgo muy importante. Individuos que tienen prediabetes ya tienen mucho mayor probabilidad de desarrollar hipertensión, arteriosclerosis con las consecuencias de infartos cardíacos o trombosis cerebrales, Alzheimer y diferentes tipos de cáncer. Entonces, no tenemos que llegar a diabetes para tener estas complicaciones. Y por lo mismo, tenemos que ser muy conscientes de que los niveles de glucosa son fundamentales en todo esto. Permítame hacer ahí un ejemplo del el problema que tenemos nosotros como pacientes, usuarios que no somos médicos, porque luego tampoco entre los médicos no se ponen de acuerdo. Tengo una amiga que vive en Holanda y que tiene mucho tiempo que ha desarrollado mucha obesidad, pero está bien de la tiroides, come bien, hace ejercicio, nadie sabía qué pasaba, los médicos no le hacían caso, le daban paracetamol. Se fue a Perú y el médico que la vio ahí le dijo, esto es prediabetes y le ha recetado metformina. Cuando volvió a Holanda, los médicos en Holanda le han dicho, aquí no te podemos recetar metformina porque eso es para diabéticos y lo tuyo es prediabetes, así es que toma las pastillas si quieres, pero aquí no te las vamos a recetar. Y mi amiga lloraba porque decía, yo tengo dos hijas pequeñas, yo no me puedo dar el lujo de ser primero diabética y tener todas las complicaciones que eso implica para empezar a tomar esta pastilla. Entonces, para unos médicos hay que esperar que estés ya súper enfermo para tratarte en vez de prevenir la enfermedad. Y eso es lo que a mí me fastidia tanto con la medicina convencional. Esto lo comentamos desde nuestra conversación anterior. De hecho, o sea, ¿cuál es el objetivo? El objetivo no es detectar problemas tempranamente, sino al contrario, ponernos un paso Evitarlo. adelante y evitar la aparición de esos problemas. ¿De acuerdo? De hecho, déjame profundizar en el tema de glucosa. Y ya mencionaba yo que esa glucosa es muy variable por diferentes circunstancias. Y la prueba que nos permite obtener un panorama mucho más certero es la hemoglobina glucosilada. Mm, Esto significa que podemos, a través de una prueba, conocer el promedio de glucosa en 3 meses. mm, Me van a preguntar, ¿y cómo ocurre esto? ¿Cómo es posible conocer esto? Bueno, los glóbulos rojos tienen una vida media de aproximadamente 3 meses, mm. porque conforme van envejeciendo, su pared se hace más rígida y entonces ya no pueden pasar por las arterias o las venas más finas en el organismo. Claro. Entonces, continuamente estamos destruyendo glóbulos rojos viejos y continuamente estamos formando nuevos. En el momento en que estos nuevos glóbulos rojos llegan a la circulación, captan la glucosa. Depende cuánta glucosa hay en el organismo en ese momento. Y esa unión es una unión química, es irreversible y persiste a lo largo de la vida de este glóbulo rojo. Y como Ah, todos los días fabricamos glóbulos rojos nuevos, entonces esta prueba incluye los glóbulos rojos que tienen 3 meses, los que tienen un mes, los que tienen 3 semanas, los que tienen 3 días y los que tienen un día. Y gracias a eso tenemos este promedio. Esta es la hemoglobina glucosilada. mm.
Esta hemoglobina glucosilada se considera normal hasta 5.6. Esto es en términos de porcentaje. De 5.7 a 6.4 representa prediabetes y de 6.5 en adelante ya es propia de diabetes. Para la medicina funcional, Ok. queremos que esté en 5.3 o menos. Ahí es donde mejor funciona. Y además voy a hacer mención de una cosa. Esta situación de glucosilación quiere decir que se agrega esa glucosa, esa proteína, no es exclusiva de la hemoglobina. Esto ocurre en muchas proteínas del cuerpo. De hecho, uno de los riesgos de las complicaciones de diabetes y una de las teorías de envejecimiento tiene que ver con lo que se llaman productos de glucosilación avanzada, así se llaman. Entonces, esto quiere decir que muchas proteínas de nuestro cuerpo van a captar esta glucosa si es que ésta está elevada y esto acelera el proceso de envejecimiento. Mm, Entonces, cuando nosotros medimos esta hemoglobina glucosilada, no solamente la estamos midiendo porque nos interesa ver si hay prediabetes o diabetes, también nos está diciendo cuál es el estado, digamos, de envejecimiento en gran medida en el organismo. Otra prueba que ya afortunadamente hoy podemos hacer, más allá de la glucosa y de la hemoglobina glucosilada, a mí me interesa ver el por qué, el de dónde surgió una alteración. Y exacto. en ese sentido, tenemos la capacidad de recurrir a pruebas especiales. Es una prueba que se hace en México, se llama Quantos RI. El Quantos RI, de hecho, no es un estudio, son 4 estudios. Uno de ellos es la cantidad total de insulina y los otros 3 representan el efecto de la insulina sobre el metabolismo de las grasas. Ah, Estos 4 estudios se combinan en un solo resultado que nos permite conocer cómo trabaja la insulina. Recuerden, por favor, que la insulina es el determinante del que dependen 5 factores que son fundamentales: glucosa, ujú, presión arterial, peso, colesterol y o triglicéridos y el ácido úrico. ujú. Entonces, cuando nosotros hablamos de síndrome metabólico, la insulina es responsable de esto y a través del cuantos yo puedo definir si hay un funcionamiento correcto de la insulina o no. Cuando tengo niveles más elevados, cuanto más se eleva el resultado del cuantos, representa que hay mayor resistencia a la insulina. Mm, Cuanto menos, más bajo esté el resultado del cuantos, quiere decir que mejor funciona la insulina. Estoy seguro que tendremos oportunidad de hablar, pero el síndrome metabólico es una de estas situaciones que es hoy una epidemia a nivel mundial y creo que merece mucha discusión. Si pasamos dentro de estas pruebas básicas, la siguiente que tenemos que resaltar es el ácido úrico. ujú, Y ese ácido úrico estamos muy acostumbrados a verlo por vamos a decir, el hecho de que sea representativo de acumulación en el organismo y riesgo de gota. Pero mucho más allá de esto, el ácido úrico también es un marcador de lo que se llama estrés oxidativo. Y ajá. esto significa que nos permite saber si hay una oxidación exagerada en nuestro organismo. Oxidación es lo que ustedes están entendiendo. Pongan, por favor, a la intemperie, a la lluvia, un pedazo de algún metal y vean cómo a lo largo de los días va a ir desarrollando este óxido. Eso sucede en el organismo y nuestro organismo tiene la capacidad de compensar y evitar esta situación por los antioxidantes. Estrés oxidativo representa que tenemos una exageración de oxidación más allá de lo que debe de ser. Y esto es evidenciado por el ácido úrico.
Entonces, aunque nuestro ácido úrico esté en el rango normal para el laboratorio, si en la mujer se encuentra más allá de 3.5, nos tiene que llamar la atención. Si en el varón se encuentra más allá de 4.5, no es normal. Y arriba de 5.5 en ambos, algo está sucediendo. Y Oh, tenemos que trabajar con ese balance de antioxidantes. La siguiente prueba en este proceso serían colesterol y triglicéridos con todas sus ujú, fracciones, que mm, creo que esto va a ser fundamental que hablemos también de ello, porque no es necesariamente toda nuestra concepción en relación a arteriosclerosis ha cambiado. Y entonces, no todo lo que nos dice la industria farmacéutica, nos dice la medicina convencional respecto al colesterol es correcto. Lo hemos satanizado terriblemente, hemos pensado que es nocivo para la sí, salud sí, sí. y no nos detenemos a pensar que sin colesterol no No podemos vivir. funcionamos. El colesterol, primero que nada, es parte de la estructura de todas nuestras células. En la membrana celular está ese colesterol y gracias a ese colesterol hay un intercambio entre el interior y el exterior de la célula. Mm, En segundo lugar, el colesterol es parte del sistema que favorece la producción de hormonas. Muchas hormonas son grasas y provienen directamente del colesterol. Un ejemplo de esto es el cortisol, la hormona de estrés crónico, y todas las hormonas sexuales son provenientes del colesterol. mm, El colesterol también es fundamental en el proceso de inmunidad, ujú, tiene que ver con nuestro sistema de defensa, participa en ciertas acciones que desarrolla para proteger a nuestro organismo de agresores. Y por si eso no fuera suficiente, el tejido cerebral es fundamentalmente grasa. Más del 60% de nuestro cerebro es grasa. Así que necesitamos ese colesterol como materia prima para formar ese tejido cerebral. mm, Entonces, satanizarlo es un terrible error. Necesitamos colesterol. Ahora, ese colesterol, por supuesto, tiene que estar en una proporción correcta. Y mm. toda nuestra concepción de arteriosclerosis ha cambiado. Y eso hace que se modifique la interpretación del significado de este colesterol bueno y colesterol malo, que creo que vale la pena que profundicemos en otra sesión por Mm, obviedad de tiempo. Los triglicéridos, por el otro lado, son otra de las grasas fundamentales para el organismo. De hecho, representan la forma más eficiente en que nuestro organismo almacena grasa. Y esos triglicéridos dependen primariamente de la insulina. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque la gente tiene la idea equivocada también de que el colesterol y triglicéridos dependen exclusivamente de lo que comemos, y eso es un error. Realmente no más allá del 20-25% depende de cómo nos alimentamos. El resto, o sea, la gran proporción, 75-80%, depende de cómo funciona nuestro organismo. wow. Aquellos que somos afortunados y que tenemos acceso a alimentos 3 veces al día, pues no hay, vamos, no hay ningún problema, pero reconozcamos que hay mucha gente en este planeta que no tiene esa ventaja, no puede comer 3 veces diariamente y su organismo no puede depender entonces del consumo de alimentos para suplir sus necesidades. Y por lo mismo, nosotros fabricamos Mm, colesterol y triglicéridos. Y es en ese proceso químico donde puede haber una alteración y eso es lo que mm. determina en un momento dado que tengamos acumulación de estas grasas y es, insisto nuevamente, independiente de lo que hayamos comido. O sea Entonces, que si esto queremos mejorar esos valores, ¿no está en nuestras manos? Sí. contribuye, pero no es el único factor. Y Mm,
Y por eso digo que creo que vale la pena que hablemos más de Vale, esto para que entendamos con mucha mayor claridad vale. cuál es este proceso, porque sí puedo, digamos, indirectamente mejorar esto, pero o sea, lo que no quiero es que se queden con la idea de que si me comí el huevo, automáticamente mi colesterol va a subir. De hecho, Exacto, exacto. hoy sabemos que eso es una falacia. O sea, esa idea de que no puedo comer la yema del huevo y solamente puedo Sí, comer las claras, eso ya quedó en la prehistoria de la medicina. menos ¿De mal. acuerdo? Entonces, Sí, para que realmente se relajen un poco en ese sentido. ¿De acuerdo? de Pero acuerdo. tenemos que hablar mucho más de este proceso porque hay realmente poca comprensión de cómo funciona este sistema y No, cuál es, muy, muy poca y hay mucha confusión además. sí, y a ver, eh, creo que es también válido decirlo, pero esa confusión es alimentada por la industria farmacéutica, que Mm. por supuesto nos quiere vender las estatinas para bajar los niveles de colesterol. Y Si me eso las querían vender a mí, que yo tampoco tengo colesterol tan malo, o sea, a ver, te quieren vender las estatinas y en otros lugares del mundo no dan la metformina hasta que no tengas diabetes. O sea, ve lo que son las situaciones. O sea, ¿quién pierde en todo esto? O yo, sea, el paciente. claro, por supuesto, entendemos que hay intereses y entendemos también que hay salud pública y entendemos que hay recursos limitados y que tiene que haber lineamientos. Eso nos queda claro a todos. Pero al final del día, yo como individuo, ¿cómo me curo? Y yo creo que la respuesta en este sentido sería empezar por educación, porque mientras Ex- más información tengo, Información mayor correcta. capacidad tengo de valorar qué es lo que está pasando con mi persona y tomar las riendas de la salud, saber qué es lo que tengo que hacer para mantenerme en condiciones óptimas. A ver, siguiente elemento que es fundamental, tendríamos que pensar ciertamente en dos factores que son lo que les llamamos factores secundarios de riesgo de arteriosclerosis. No quiero profundizar en este tema porque lo vamos a tocar en esta Vale, sesión cuando hablemos de arteriosclerosis, pero son la proteína C reactiva sí. y la homocisteína. No podríamos pensar en medicina funcional sin identificar estos dos elementos. La Ujú, proteína C reactiva es un marcador específico de actividad inflamatoria. ujú. Nuevamente, también igual que la velocidad de sedimentación globular, es inespecífico. No nos No dice dicen dónde dónde. está esa inflamación ni por qué la tenemos. Ahora, hay dos formas en que se puede hacer esta prueba. La proteína C reactiva cuantitativa o hay quien la hace cualitativa, no nos dice la cantidad, nada, nos dice está elevada o no está elevada. O la otra, que es la que yo prefiero checar y es la que generalmente en medicina funcional evaluamos, que es la proteína C reactiva de alta sensibilidad. ¿Por Mm, qué? Esta es la que es representativa del riesgo cardiovascular. Este elemento se fabrica en el hígado. El hígado es el gran laboratorio del cuerpo y el hígado responde ante inflamación fabricando esta proteína C reactiva. ¿Para qué le mm. sirve al organismo? Bueno, pues esto es parte de esta modulación inmunológica y es parte de la forma en la que actuamos en circunstancias en las cuales tenemos alguna agresión. Es una de las formas en las que nuestro sistema inmune se defiende de esos agresores. La proteína C reactiva normalmente no debe ser mayor a 1 o sea, más allá de 1, incluso 1.1 ya implica que hay actividad inflamatoria. Pero si el Ahora, laboratorio dice que lo normal es que sea menos de 5 y ya están felices. si es la proteína C reactiva, En suero, la, le pone proteína C reactiva en suero, pero miligramos por litro. si no es la de alta sensibilidad, es otra historia. Ah, Entonces, no tiene mucho peso vale, medir vale. la que no es de alta sensibilidad. Mm, Entonces, cuando medimos la de alta sensibilidad,
literalmente tiene que ser menor a 1. Y cuando es mayor a 10, indica absolutamente que hay un proceso infeccioso agudo en algún sitio en el organismo. Ahora, ¿qué tanto? O sea, es frecuente que veamos a individuos con estas elevaciones en la proteína C reactiva en rangos de 2, de 3, de 4 o 5. O sea, si me preguntas qué tan alta puede llegar a ser esa proteína C reactiva, altísima. Yo he visto resultados de 300, de 500 en situaciones de una infección severísima afectando a todo el organismo. Pobre Pero hígado. el problema no es ese, el problema es justo con lo que empecé esta conversación diciendo, cuando no hay nada que nos haga ser conscientes de que hay Hay algún daño algo. en el organismo. Y es en esas circunstancias donde tenemos que tener mucho mayor capacidad de profundizar y de búsqueda para identificar aquellas situaciones que si yo no lo siento, no significa que no están afectando a mi organismo. ¿De Eso, qué acuerdo? complejo, ¿no? De pronto extraño tener síntomas. Es más simple Los, cuando hay síntomas. los síntomas, dentro de la nobleza y la sabiduría de nuestro organismo, son señales que tu organismo te está mandando de que algo está sucediendo. Pero justo al principio, el objetivo de todo esto es mucho antes de que aparezcan esos malestares, ya tengamos la capacidad de identificar anomalías o desviaciones que eventualmente puedan derivar en problemas graves de salud. Ahora, hablemos de la homocisteína. La Mm. homocisteína es un aminoácido. ¿Qué significa esto de un aminoácido? Es uno de los bloques a través de los cuales se construyen las proteínas. Las proteínas son una cadena de Cadena de aminoácidos. aminoácidos. Ujú. Esta homocisteína entonces proviene de la alimentación y tiene que ver fundamentalmente con el metabolismo del ácido fólico, que es la vitamina B9. La homocisteína tiene tres funciones fundamentales: eliminación de toxinas, producción de neurotransmisores y producción de antioxidantes. Wow. Fíjense qué importante. Wow. Y cuando está elevada, es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, repito, infartos cardíacos, trombosis cerebrales, y en la mujer, no mucho más que en el hombre, vamos, por diferentes razones, no tiene este impacto, pero en la mujer, una elevación de la homocisteína es un factor de riesgo muy importante para Alzheimer, ¿ok? Mm. Para demencia por Alzheimer. Ahora, esta homocisteína, la mayor parte de los laboratorios la reportan normal entre 13 y 16, pero sabemos que cuando suben más allá de 6, ya no está funcionando correctamente. Me voy a De pegar un hecho, tiro, doctor Cruz, con esos valores que me da. está alto tu nivel. No, es que a mí me han dado un rango de micromol por litro que entre 4,44 y 14 estás normal. Y como yo tenía 8,7 dije, ¡yujú! No, la queremos ver en 6. ¿Por qué? Oh my God. Porque cuando empieza a subir más allá de 6, esto implica que ya no está funcionando correctamente. Entonces, estas Mm. capacidades de eliminación de toxinas, producción de neurotransmisores y de antioxidantes ya no están ocurriendo. ¿Y por qué sube la homocisteína? Por deficiencias de vitaminas del complejo B, Mm. vitaminas B2, B6, B9 y B12. Ahora, en muchas ocasiones, esto tiene que ver con una mutación de los genes. Esto significa Mm. que hay ciertos genes que tenemos que son responsables de producir la enzima que activa el ácido fólico. Nosotros consumimos este ácido fólico de los alimentos, pero para que funcione nuestro organismo, tiene que convertirse en tetrahidrofolato. Y Ujú. eso
solamente sucede cuando estos genes están funcionando correctamente. ¿Qué Mm, proporción de la población tiene una mutación de estos genes? Dependiendo de grupos étnicos en diferentes poblaciones, puede ser hasta el 50% de la población. Entonces, no se espanten. O sea, ¿qué significa? Significa que no estoy procesando correctamente ese ácido fólico. Por supuesto, no puedo entonces utilizarlo de manera adecuada, pero lo puedo solucionar porque le doy al individuo un producto que sea tetrahidrofolato. De nada le sirve recibir el ácido fólico. mm. Mujeres embarazadas que sus ginecólogos, muy conscientes del papel del ácido fólico para evitar malformaciones congénitas, les indican a sus pacientes que tomen ácido fólico, pero si no saben cuál es su capacidad de utilizar ese elemento, Ah, resulta que puede no servirles absolutamente para nada. Y entonces, para evitar este problema, si a todas las mujeres les damos tetrahidrofolato, es la forma activa, no importa si tenemos la mutación del gen o no, automáticamente nuestro organismo está recibiendo lo que necesita. Y de hecho, no es nada más el ácido fólico. De hecho, lo ideal es dar también estas vitaminas B2, B6, B9 en su forma metilada, que eso es lo correcto. Aquí hago un comentario. En la mayor parte, vitamina B12, la vitamina B12 es cobalamina. La mayor parte de los productos que comercialmente vamos a localizar, esta cobalamina está formulada como cianocobalamina. ujú, Mucho cuidado, la cianocobalamina es un producto tóxico, ujú. se metaboliza en cianuro. Pero cianuro. ¿Por qué? ¿Por qué lo usa la industria? Porque es más barato. Cuando las formas correctas son metil o acetilcobalamina, pero es más costoso. Oh, Entonces, no todos los suplementos ah, están creados igual. Tenemos que tener también mucho cuidado con cómo, qué vamos a elegir, en qué circunstancias y, bueno, obviamente pensando en todas estas situaciones. cuando nos toque el episodio sobre suplementos, que será probablemente muy adelante aún, eso lo voy a llamar Descifrando la Jungla, porque hoy es una jungla, porque si uno va a las listas de suplementos y tú ya no sabes cuál, qué, cómo, oh my God, es súper complejo ahora eso. Claro, y es una industria de muchos miles de millones de dólares al año, entonces hay muchos intereses. Y dentro de todos esos intereses, tenemos que pensar dónde en esa escala está el interés por la sociedad, el interés por el consumidor, y probablemente no está en un nivel muy alto. Entonces, insisto, como todo en la vida, somos seres humanos. Tenemos conciencia de que hay intereses detrás de todo esto. La salud no es una excepción y por lo mismo, o sea, nosotros tenemos que responsabilizarnos de nuestra salud. Exacto. Pero, acoto otra vez, yo que me siento súper responsable y controlo mis hábitos de salud, etcétera, ya yo veo entre los exámenes normales y lo que usted me dice desde el punto de vista funcional, ya lo normal no es necesariamente lo ideal, ya no tiene que ser simplemente, como estamos viendo, que no son Los las pruebas rangos, estándares, sino que hay que tener cuidado de exactamente cuál es y no vamos a entender, por más que hayamos estudiado microbiología y lo demás, si no tenemos un médico en el quien confiar, porque yo estoy en una situación de desconfianza porque el médico que me ha mandado todos esos análisis a la misma vez vende una lista así de suplementos y de hormonas y de cosas, entonces yo ya no sé si está él velando por lo mejor para mi salud o por lo mejor para su billetera. Y entonces, porque una cosa es hacerse las pruebas y otra cosa es darte 200.000 millones de dólares en suplementos. Y entonces ahí me queda la duda y por eso para nosotros, usuarios de a pie, tenemos que encontrar un médico en el que confiar que esté aparte de laboratorios o que tenga eso es muy complejo ahora para un usuario. pero vamos, te comprendo y no lo discuto, pero
esto es justo lo que estamos enfrentando en todos los ámbitos en la vida. Entonces, yo vuelvo a reiterar, y yo creo que ese es el mensaje que más estamos obligados a transmitir. Lo que tenemos que hacer es empoderar al individuo. Sí, 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 sí. Sí quiero dejar esto para una segunda sesión, definitivamente, porque estamos todavía muy lejos de mucho de la evaluación, Sí. pero prefería hacerlo con mayor nivel de profundidad y no solamente Vale, mencionar superficialmente estos estudios, porque creo que con ello la, nuestro público se va a hacer mucho más consciente de qué es lo que tiene que medir o más bien cómo tiene que manejar precisamente esto que tú estás viviendo, esta relación con su médico. Entonces, hablemos de esto de acuerdo. continuemos con esto en una segunda sesión que con gusto haremos a la brevedad posible. Muchísimas gracias, doctor Crujam. Entonces, continuamos con esta jungla de estudios y de exámenes en la siguiente sesión. Así lo haremos. Muchas gracias. Hasta entonces. Hasta luego.